La caminata rumbo a la eternidad con Dios no es nada fácil. Muchos empiezan, pocos terminan. En realidad, la cosa más difícil que existe en la faz de la tierra es la salvación del alma. Pues diariamente hay una batalla entre la carne y el espíritu, entre la fe racional y los sentimientos del corazón. Lamentablemente, muchos se preocupan solo por estar en la presencia de Dios, pero el secreto no es solo estar, sino permanecer. ¿Cuántos empezaron la caminata de la fe a su lado y ahora ya no están más? ¿Cuántos fueron usados por Dios para salvar multitudes de almas y terminaron perdiendo la suya? ¿De qué sirve estar 10, 20, 30 años dentro de una iglesia y, al final, desanimarse y desistir? En la época de Gedeón, 32,000 se presentaron para la batalla. Sin embargo, solo quedaron 300. De los 10 leprosos que estuvieron delante de Jesús y fueron curados, tan solo uno regresó. De los 500 que vieron a Jesús antes de subir al cielo, tan solo 120 permanecieron firmes en el cenáculo. Entonces, ¿qué hacer para permanecer hasta el fin? Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron. En cuanto a la fe, todo depende de la buena conciencia. Por eso el diablo trabaja para ensuciarla por medio de la malicia, los malos ojos, el engaño, porque sabe que si es contaminada, tarde o temprano, la persona se hundirá. Estamos viviendo los últimos tiempos. Nunca hubo tantos abandonando la fe como hoy en día, cumpliendo así las palabras de Jesús, que en este periodo el amor de casi todos se enfriaría. La mayor gloria que alguien puede tener en esta vida es al final de ella, cuando diga: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.